¿Sabías que las enfermedades crónicas son la principal causa de muerte en Puerto Rico? Diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares afectan a miles de personas cada día, impactando no solo la salud, sino también la calidad de vida de nuestras comunidades. Pero hay un factor extremadamente importante que muchas veces pasamos por alto y que puede hacer la diferencia: la alimentación. Hoy hablaremos de cómo lo que ponemos en nuestro plato puede ayudarnos a prevenir, manejar y hasta transformar la forma en que vivimos con estas condiciones. Bienvenidos a Conciencia, un podcast traído a ustedes por el Instituto de Salud Pública de Puerto Rico, porque la salud pública está en constante evolución y nosotros también. Esta temporada está dedicada a los profesionales de la salud y médicos primarios, quienes día a día son la primera línea de apoyo para nuestra población. Aquí conversamos con expertos, pacientes e invitados especiales sobre cómo vivir mejor con condiciones crónicas y temas de salud mental, derribando mitos y acercándonos a la información provista por expertos. Soy la doctora Marianjoli Ortiz y hoy, en este nuevo episodio, nos acompaña la licenciada Rubí Mendoza, nutricionista dietista y creadora de contenido educativo en redes sociales y televisión, reconocida por su enfoque práctico y accesible sobre nutrición. Bienvenida, Rubí, ¿cómo estás? Me encuentro muy bien y feliz de estar aquí. Qué bueno. Bueno, empezando, vamos a hablar, ¿verdad?, de enfermedades crónicas y alimentación. ¿Cuáles son esas condiciones que se pueden trabajar mejor y atender con una buena alimentación? Pues mira, vamos a comenzar con una que es bastante común en Puerto Rico, ¿verdad? Y en Estados Unidos también, que es la diabetes mellitus tipo 2, también resistencia a insulina. Muchos pacientes lo que se catalogaría, ¿verdad?, como lo que es prediabetes. Ahí también podemos mencionar las enfermedades cardiovasculares, hipertensión, cáncer, hígado graso, que también es algo, ¿verdad?, que se ve bastante en los pacientes, que si no se trata, pues pudiera convertirse en cirrosis. Y también tenemos lo que es el cáncer. Esas son condiciones que, claro está, el cáncer, ¿verdad?, tiene distintos factores que pudiera contribuir a aumentar el riesgo de condiciones crónicas, pero muchos de ellos se ha visto, ¿verdad?, la ciencia cada vez sigue demostrando que muchos tipos de cáncer pueden estar relacionados con una alimentación poco nutritiva en general. Interesante. ¿Y qué podemos hacer, verdad? ¿Cuáles son esas recomendaciones para cómo nosotros podemos manejar y prevenir estas enfermedades? Pues mira, primordialmente la alimentación del puertorriqueño típicamente tiende a ser más carbohidratos refinados, más productos altos en grasas, productos fritos. Claro está que nosotros no queremos eliminar del todo eso, pero sí a mí me gusta mucho el enfoque de añadir en vez de eliminar, ¿verdad? Nosotros queremos añadir más nutrientes, que cuando nosotros miremos el plato, pues darle un poquito más de protagonismo a lo que son los alimentos de origen vegetal, mínimamente procesados, sin procesar, sin perder tal vez, ¿verdad?, los alimentos que uno disfruta, claro. Pero típicamente, ¿verdad?, cuando uno sale a comer y hasta en reuniones familiares, la ensalada, los vegetales son decoración. Exacto. Y nosotros queremos, ¿verdad?, incorporarlos de forma frecuente. Muchas veces cuando yo atiendo pacientes y le pregunto cuál es su consumo de frutas y vegetales, me dicen pueden pasar días y yo no los consumo. Y eso es un cambio tan y tan sencillo. ¿Qué pasa? Que eso aumenta la ingesta de vitaminas, minerales, antioxidantes. Los antioxidantes son componentes, ¿verdad?, que neutralizan los radicales libres, y los radicales libres son estas moléculas que se pueden dar por diferentes razones, pero típicamente, ¿verdad?, por el mismo metabolismo de uno pueden ocasionar estos radicales libres, y esto puede dañar la célula, así que pudiera comenzar también procesos inflamatorios. Así que esos detalles tan sencillos, añadir frutas, vegetales, que también aumenta el consumo de fibra, que nos ayuda a manejar los niveles de glucosa en sangre, pues es un consejo bastante práctico. Claro está, también lo que está es el movimiento, los granos enteros, las proteínas tienen bastante auge hoy en día, pero siempre tal vez olvidamos mencionar que las proteínas primordialmente deberían ser bajas en grasa. La cocción es bastante importante, ¿verdad? Porque no es lo mismo un pollo frito a un pollo horneado. Así que eso es, ¿verdad? Siempre yo les empiezo a mencionar a los pacientes cómo está tu alimentación ahora y qué metas alcanzables, específicas, realistas nosotros podemos incorporar. Muchas veces cuando se ve un paciente que tal vez tiene un riesgo bastante elevado de desarrollar una condición crónica, son bien extremistas, ¿verdad?, las recomendaciones. Okay. Elimina grupos de alimentos, y a lo mejor esas recomendaciones no son realistas para el paciente y el paciente termina no haciéndola.
Sí, hay veces que hay cuestiones de acceso también. Estos son los alimentos que la persona tiene disponible, ¿verdad? Claro, está. Siempre yo he dicho, ¿verdad? Que sí, el mejor alimento es el alimento que tú tienes disponible. Exacto. Tenemos que reconocer que en Puerto Rico hay inseguridad alimentaria y se ha visto que la inseguridad alimentaria aumenta el riesgo también a desarrollar condiciones crónicas, que eso es un detalle que tampoco podemos olvidar. Me encanta lo que mencionas de añadir en vez de quitar. Y yo creo que ayuda, porque a la vez que tú empiezas a añadir otros alimentos, Exacto. Pues tú tienes que reducir para que te quepan en el plato, ¿verdad? Entonces, pues déjame sacar un poquito del arroz, o déjame sacar un poquito de esto, así mismo para acomodar la ensalada, ¿verdad? Y entonces yo creo que es una estrategia que te puede funcionar de diferentes formas. En casos donde has trabajado con pacientes que se les ha hecho estas recomendaciones, ¿qué cambios has podido ver que sean tangibles en su estilo de vida o en sus condiciones? Pues mira, muchas ocasiones cuando el médico refiere al paciente a una nutricionista, dietista, hay una connotación negativa, como que tengo que dejar de comer todo lo que yo disfruto, tengo que cambiar mi alimentación, tengo que pasar hambre, y eso es un detalle bien importante, ¿verdad? Que tenemos que educar al paciente que no necesariamente ese va a ser el caso. Por tanto, cuando yo recibo al paciente que tal vez fue referido, ellos vienen automáticamente, ¿verdad? Con esa actitud. Ajá, sintiéndose como que tal vez un poquito a la defensiva, de que va a pasar hambre. Y cuando se percatan que no van a pasar hambre, ¿verdad? Que tienen una variedad de alimentos nutritivos y se empiezan a sentir con mejor energía, mejor enfoque, hasta incluso en la piel lo notan, no necesariamente el único parámetro, ¿verdad? O señal de progreso es el peso. Claro está, eso es un indicativo porque nos ayuda a prevenir condiciones crónicas, pero también hay que preguntar cómo está tu tránsito gastrointestinal, cómo te estás sintiendo durante el día. Si el paciente tiene monitor, ¿verdad?, continuo de glucosa, pues verificar cómo están esas glucosas, esas presiones arteriales, orientar también bien al paciente de cómo él, ¿verdad?, o ella debería estar tomando la data para que el mismo paciente vea todos los logros que está alcanzando. Así que típicamente, ¿verdad?, como que eso tiende a ser las primeras señales. Qué bien. Y para los médicos primarios, ¿verdad?, ¿qué recomendaciones podrías tener en términos de cuando estén evaluando pacientes, en cuáles son esos factores que se deben fijar para determinar cuándo referir a un nutricionista? Pues mira, en muchas ocasiones, ¿verdad?, nosotros como dietistas y nutricionistas vemos pacientes que tal vez ya tienen el cuadro de prediabetes, que, ¿verdad?, tienen una A1C o el promedio de los niveles de glucosa en los últimos 3 meses por encima de 5.7, y una de las recomendaciones, ¿verdad?, o tal vez consejos que les puedo brindar es que si de momento ya de forma consecutiva el paciente tal vez lleva un año con esa A1C un poquito elevada, cerca de 5.7 o de momento pasa a 5.8 y después disminuye, pues sería momento, ¿verdad?, antes de que se desarrolle en el diagnóstico como tal de diabetes tipo 2, pues hacer el referido. Mira, yo creo que te vendría bien una consulta con una nutricionista, educación nutricional, simplemente para aprender cómo alimentarte mejor y obviamente prevenir el desarrollo de la condición. De igual forma, parámetros renales, ¿verdad? Es típico, normal que la filtración glomerular, ¿verdad?, o lo que es el GFR en los laboratorios vaya disminuyendo con la edad, pero también se ven muchos pacientes que tienen esos valores disminuidos en conjunto con otros valores adicionales, ¿verdad? Que ahí pudiéramos tal vez identificar si hay algún estadio de la enfermedad renal crónica temprano. Entonces, eso también es otra condición crónica que muchos pacientes en Puerto Rico, ¿verdad?, padecen, y con alimentación, ¿verdad? Y es una dieta un poquito difícil para el inicio del paciente, específicamente si hay niveles de potasio, de fósforo elevados, pero, ¿verdad?, la prevención es la clave. Así que si el doctor está notando que esa función renal está disminuyendo, pues mira, vamos a actuar antes que llegue a un estadio bastante tarde. Me parece excelente, ¿verdad? Enfocarnos en la prevención, sí, y no esperar a desarrollar una condición que entonces tal vez las medidas que tengamos que tomar sean un poquito más extremas, sino tratar de hacer cambios pequeños poco a poco, con anticipación en prevención, para entonces tener, ¿verdad?, una mejor calidad de vida. Exacto. Quisiera regresar a cuando estabas mencionando las condiciones, mencionaste el cáncer, y me gustaría preguntarte específicamente para pacientes con esta condición, ¿qué recomendaciones tienes? No tan solo para prevenir, sino si ya, ¿verdad?, han sido diagnosticados, ¿cuáles son algunas recomendaciones de alimentación apropiadas? Pues la realidad es que muchas de las preocupaciones, la preocupación inicial con un paciente con cáncer es que deje de comer, pierda peso.
Entonces muchas veces los consejos son contradictorios, como que cómete todo lo que tú desees o sigue este tipo de dieta que se ha demostrado que es anticancerígena y te puede ayudar, ¿verdad?, a revertir la condición. Claro. Obviamente los dos extremos son malos. No hay ninguna dieta milagrosa, que eso es un detalle bien importante. Sí, claro, nosotros queremos una alimentación más densa en nutrientes, como mencioné al inicio, más densa en antioxidantes, en fitonutrientes, para neutralizar esos radicales libres, también para que el paciente se sienta más nutrido, porque hay evidencia contundente de cuando un paciente está malnutrido y lamentablemente llega a estar en una estadía hospitalaria, pues el riesgo de que tenga complicaciones es mucho mayor, que la estadía se prolongue es mucho mayor. Así que el hecho de que un paciente ya esté con el diagnóstico no significa que el paciente, ¿verdad?, ya pues ni modo, come todo lo que tú quieras. No, al contrario, es momento, ¿verdad?, para modificar la alimentación, pero hacer énfasis, no cojas una alimentación, ¿verdad?, bastante extrema, no excluyas grupos de alimentos, oriéntate, porque también el mantenimiento del peso corporal y evitar que caigas en malnutrición o desnutrición es clave. Volviendo a cuando manejamos condiciones como la diabetes, la hipertensión, ¿cuáles son esos ajustes que podemos hacer en nuestros alimentos diarios para poder manejar mejor estas condiciones? Pues mira, como había mencionado al inicio, ¿verdad?, el consumo de los puertorriqueños de carbohidratos es bastante alto. Y obviamente existen dos tipos de carbohidratos, ¿verdad? Tenemos los carbohidratos que son simples, los refinados, que esos pues son bien bajos en fibra, bajos en nutrientes como las vitaminas del complejo B. Y tenemos los complejos. Así que eso es un cambio bastante sencillo, ¿verdad?, que de recomendarle al paciente, mira, trata de cambiar al menos la mitad de los carbohidratos que tú estás consumiendo por carbohidratos 100% enteros. El carbohidrato es el vehículo principal de la fibra y la fibra pues ayuda al sistema cardiovascular, a los niveles de glucosa en sangre, a sentir más saciedad. Por ende, el paciente tiende a disminuir el consumo de alimentos y resulta en una pérdida de peso corporal. Así que ese es el primero. Segundo, pues obviamente la cocción de los alimentos. Como había mencionado, ¿verdad?, el consumo de los alimentos fritos es bastante común y popular en Puerto Rico, pero ahora tenemos las freidoras de aire. Ahora sí podemos utilizar eso, que el alimento queda, ¿verdad?, tal vez con una textura o bastante similar. Nunca es lo mismo que el aceitito, pero queda bien. Pero pues queda bien, queda sabroso, pueden disfrutar, ¿verdad?, esa textura del alimento y tal vez el sabor. Y pues no es que no consuman nunca alimentos fritos, pero guardarlo tal vez para esos momentos especiales o tal vez alguna fiesta como, ¿verdad?, las navidades, etc. Otro de los detalles muy importantes es que cuando se están condimentando los alimentos se usan muchas cargas de sodio. Y eso pues puede aumentar, ¿verdad?, lo que es la presión arterial, por consiguiente pues aumentar el riesgo de desarrollar condiciones cardiovasculares y finalmente enfermedad renal. Así que sustituir esas cargas de sodio por especias aromáticas, ajo en polvo, sofrito hecho en casa, cebolla en polvo y todo ese tipo de condimentos. Y claro está, aprender a leer el etiquetado nutricional para que entonces de esa forma el paciente se sienta más empoderado a la hora de seleccionar alimentos. Y claro está lo que había mencionado, ¿verdad?, de añadirle a esos platos típicos alimentos más nutritivos, ensaladas, vegetales salteados, la frutita como postre idealmente, y guardar esos dulcecitos y postres, ¿verdad?, que también son bastante predominantes en la cultura puertorriqueña para esas ocasiones especiales. Y en términos de, mencionaste ahorita carbohidratos más complejos, ¿nos puedes dar ejemplos de cuáles serían algunos carbohidratos más complejos que pudiéramos integrar? Bueno, tenemos, el primero que voy a mencionar es uno que tiene, yo creo, una mala fama, pero es un carbohidrato bastante bueno, que es la avena. La avena es un carbohidrato que tiene una fibra que se conoce como beta-glucano, y esa fibra se ha visto que es especialmente beneficiosa para disminuir los niveles de colesterol. Claro está, nosotros tenemos que optar por que una cocción sea, pues tal vez si va a utilizar leche de vaca, pues que sea baja en grasa o sin grasa. No le podemos echar un montón de azúcar porque entonces el beneficio que nos va a estar dando la avena pues lo vamos a estar perdiendo. Entonces también tenemos el pan 100% integral. Hay algunos panes que se mercadean como que multigrano, integral, ¿verdad?, tal vez de otro color, pero cuando miramos el etiquetado nutricional la cantidad de fibra es bien poca, así que idealmente por rebanada queremos tener, o por porción, 3 gramos de fibra. Mientras más fibra obviamente mejor. Plantillas, vianda, las frutas, claro está, también caen como esos carbohidratos ya más complejos, y las pastas integrales, las legumbres, todo ese tipo de alimentos pues contienen fibra, son mínimamente procesados y nos ayudan muchísimo a las diversas condiciones crónicas de salud.
Mencionaste de disminuir los dulces, ¿verdad? Y aquí sabemos que igual culturalmente, pues sí. Si tenemos el Día del Amor, tenemos Halloween. ¿Cuál es la recomendación en términos de la cantidad de dulces que debemos comer o no debemos comer? Y cómo manejamos estas temporadas con nuestros niños, ¿verdad? Para que podamos controlar ese consumo. Pues mira, en cuanto al azúcar añadida para adultos, no más, ¿verdad? La recomendación es por debajo de 24 gramos de azúcares añadidos, azúcares libres. Cuando usted mire el etiquetado nutricional, tiene que decir, ¿verdad? Obviamente es en inglés, includes tantos gramos of added sugar. Esos added sugar o azúcares añadidos son los azúcares libres, los azúcares que nos pueden aumentar el riesgo de desarrollar condiciones crónicas. Esos son los que tenemos que limitar. Ahí, ¿verdad? En cuanto a los dulces, pues no hay una recomendación segura, pero sí estar consciente, ¿verdad?, de que esta cantidad de azúcar y orientar a los niños. A mí no me gusta, ¿verdad? Yo tengo un hijo, a mí no me gusta instigarle miedo con los alimentos, porque entonces si tú le prohíbes algo, el deseo, ¿verdad?, va a aumentar. Exacto. Y entonces cuando estén libres, cuando estén en el colegio, en la escuela, cuando estén rodeados de sus amiguitos, pues ya tú sabes que van a no está con ellos todo el tiempo. Entonces nosotros queremos que ellos, ¿verdad?, estén conscientes del efecto que puede tener un consumo bastante elevado de estos dulces en su cuerpo, en su desempeño, en los niveles de concentración. Entonces, pues claro está, también están las versiones de los dulces más pequeños, los mini, exacto, que eso es una alternativa. Hoy en día también hay muchas opciones de dulces que son más saludables, tienen menos contenido de azúcar y eso también pudiera ser otra alternativa. Pero claro está, mientras menos azúcar consuman, pues claro, mucho mejor. Sí, a veces lo combinamos también, ¿verdad? Porque si estás tomando jugo o estás comiendo alguna fruta que es alta en azúcar, pues todo eso, ¿verdad?, suma al nivel de azúcar que a esos límites y tenemos que tomar todo eso en cuenta. Así que exacto, súper interesante. Y para los médicos primarios, ¿qué recomendaciones les podría dar aún, ¿verdad?, antes de que ese paciente llegue a un nutricionista, cosas que tal vez el médico primario pueda manejar en su clínica? Pues mira, obviamente están los detalles de la alimentación, como mencioné, pues cambiar los carbohidratos simples o refinados por complejos, las proteínas magras, que si los pescados, darle mucho énfasis también a los pescados que tienen buen contenido de omega 3, el salmón salvaje, el atún, las sardinas, para entonces verificar y estar consciente si ese paciente está consumiendo una buena cantidad de omega 3 en la alimentación. Pues obviamente los granos, no demonizar tanto el carbohidrato, porque la culpa no es el del carbohidrato, es que nosotros comemos en exceso. Exacto. Obviamente, ¿verdad?, lo de los alimentos fritos, pero también a mí me gusta ver la persona un ente completo, ¿verdad? Cómo está su nivel de actividad física, cuánto están sus pasos en el día, su trabajo es sedentario, porque eso también influye bastante. El descanso, muchas veces no se habla del descanso y ya se ha visto que si la persona no tiene un descanso adecuado, los niveles, ¿verdad?, o la hormona de la grelina, que es la hormona del hambre, esa hormona va a tener mayor acción, va a estar más prevalente, entonces le va a enviar al cuerpo esas señales de que quiero más comida, quieres más hambre, entonces la leptina disminuye y te sacias menos rápido. Así que eso también es otro detalle, que el descanso es sumamente importante. Manejo de estrés. Muchas veces no se habla del estrés lo suficiente, cómo lo podemos manejar y cómo eso también nos ayuda a tener un peso corporal más saludable, a no canalizar las emociones a través de los alimentos, y que el ejercicio también nos ayuda a eso. Si es un paciente tal vez que tiene condiciones, ¿verdad?, de salud mental, se ha visto que el 90% de los neurotransmisores se producen en el intestino y los neurotransmisores son los responsables, ¿verdad?, del estado de ánimo. Así que la alimentación también es bastante importante. Es como un ciclo. Exacto. Yo lo veo de esa forma. Sí. Y es multidireccional, o sea, nuestro estado mental influye en cómo comemos, pero también lo que comemos influye, así que es bien interesante. Y en términos de ver a las personas que quieren bajar de peso, sabemos que hay medicamentos que ayudan a bajar y controlar el peso. ¿Qué recomendaciones darías en cuanto a ese proceso? ¿Verdad? A mí por lo menos siempre me gusta que el paciente lo consulte con un endocrinólogo o una endocrinóloga, porque hay poblaciones que sí lo necesitan, pero hay poblaciones que realmente con modificaciones de estilos de vida, si a lo mejor son 10, 15 libras, hasta 20 libras, se pudiera trabajar. Primero se debería trabajar la modificación de hábitos, de alimentación, educación nutricional, porque si no, cuando el paciente deje el medicamento, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que se está viendo hoy en día. Pues, ¿verdad?, ese efecto rebote. Y así mismo sucedió, ¿verdad?, con estrategias como o procedimientos quirúrgicos como lo que es la cirugía bariátrica, que el paciente pues tenía esa reganancia en peso corporal porque nunca se llevaba a cabo lo que es esa educación nutricional
nutricional, esa modificación de hábitos. Así que ese es el primer paso, obviamente realizar los laboratorios, que el doctor, ¿verdad? Claro está, los puede interpretar, y entonces pues sí, comenzar con ese proceso, pero a mí me gusta porque yo tengo muchos pacientes que antes de llegar al medicamento están trabajando sus hábitos, así que lo hacen todo, ¿verdad? De una forma con calma, poco a poco, entonces empiezan a conocer su cuerpo, empiezan a identificar cómo es que tienen que estructurar el plato para nutrirse de una forma más adecuada, y cuando está con el medicamento pues se le hace mucho más llevadero. Me mencionabas también que es importante que cuando los pacientes están trabajando con el tema de bajar de peso tengan metas realistas. ¿Puedes hablar un poquito más de eso? Sí, pues mira, en términos de lo que son las metas realistas, ¿verdad? Sí, a mí me gusta hacer al paciente parte del proceso. Yo le pongo unas metas y yo le digo, bueno, yo creo que lo primordial y lo más importante que tenemos que trabajar es, ¿verdad? Tal vez tu ingesta de fibra, el movimiento, tu ingesta de agua, que también es otro detalle, que muchos puertorriqueños no toman la cantidad adecuada de agua, y eso es predominantemente importante en poblaciones vulnerables, ¿verdad? Como las personas de edad avanzada, los niños, mujeres embarazadas, etc. Y entonces establezco esas metas y hago al paciente parte del proceso. Típicamente el paciente siempre me dice que sí, que lo puede lograr. Así que ya empiezan con el proceso con una motivación y una perspectiva totalmente diferente. También, ¿verdad? Si es un paciente que tiene diversas condiciones crónicas ya diagnosticadas o está a riesgo de desarrollarla, yo uso el 10% del peso actual. Y el 10% del peso actual es que esa va a ser la primera meta, ya sea a corto o mediano plazo. Idealmente a corto plazo va a ser el 5% si es bastante el peso, ¿verdad? Que tiene que perder, y el 10% pues a mediano plazo. ¿Qué significa eso? Que cuando el paciente vaya a hacerse tal vez laboratorios nuevamente 3 meses, 6 meses, pues idealmente deberíamos haber bajado un 10% del peso actual. Si el paciente está en 200, pues obviamente ahí serían 20 libras. Y entonces lo vamos trabajando de esa forma, y el paciente sí, a lo mejor tiene que perder mucho más, pero no es lo mismo decirle tienes que perder 15, tienes que perder 20, a que tienes que perder 100. Exacto. A ver, psicológicamente eso afecta bastante porque el paciente siente que está, mira, yo siempre lo describo como que está al pie de Everest. Sí, si ya tienes otras condiciones crónicas con las que está lidiando, ya eso de por sí causa un estrés, ansiedad en la persona. Entonces, sí, decirle que tienes que bajar 100 libras, pues no es algo fácil de visualizar, así que se puede entender. Y me habías hablado también de cuando estamos trabajando igual estos procesos de bajar de peso, hay un factor que incide en nuestros músculos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo manejamos ese proceso y cuán importante es cuidar de nuestros músculos, nuestra masa muscular en ese proceso? La evidencia está, ¿verdad?, bastante concluyente en términos de lo que es la pérdida de peso, no más de 2 libras a la semana. Entonces se está viendo bastante, ¿verdad?, cómo se glorifica una pérdida de peso rápida en cortos periodos de tiempo, y eso pues no es la forma correcta. Típicamente, ¿por qué? Porque nos dice que el paciente tal vez no está haciendo las modificaciones a sus hábitos de estilos de vida, está haciendo cosas que no son sostenibles a largo plazo, y segundo, está perdiendo bastante masa muscular. ¿Por qué? Porque si está perdiendo mucho peso, el déficit calórico es bastante grande. Lo que significa es que va a perder músculo. ¿Por qué? Porque el músculo es metabólicamente más activo, necesita también más calorías para poder mantenerse y para poder crecer. Por tanto, si no necesariamente simplemente come proteína y ejercicio de fuerza es lo único que te va a ayudar a desarrollar masa muscular o mantenerla. También el déficit calórico no puede ser muy extremo. El músculo, porque es importante, nos ayuda en términos de la densidad ósea, la prevención de condiciones crónicas. Como es metabólicamente más activo, pues claro está, nos va a ayudar a la prevención de diabetes tipo 2 también. Y la longevidad también. Tenemos que imaginarnos, ¿verdad?, cuando tengamos 70, 80 años. Yo siempre relajo con esto, se te caiga un lápiz, se te caiga algo, la velocidad con la que tú lo vas a levantar, ¿verdad? Esa calidad de vida, de ser autosuficiente. Esos son detalles que a veces olvidamos, ¿verdad? Nos enfocamos en el ahora, pero el músculo después de los 30, de forma progresiva, tú lo comienzas a perder. Así que es importante, ¿verdad?, darle bastante protagonismo a la masa muscular. Sí, que por tratar de resolver un problema no creemos otro, así que hay que ver, hablamos ahorita también que somos seres humanos integrales, así que todo nuestro cuerpo está conectado y es importante que lo podamos todo manejar con precaución. También quiero ir un poco al tema de los mitos. Entonces estamos hablando de hacer modificaciones, de comer saludable. Muchas personas piensan que comer saludable pues es más caro, es costoso.
Y lamentablemente a veces sí encontramos ciertas alternativas que son costosas. ¿Cómo podemos atender ese tema? ¿Es un mito? ¿Realmente es mucho más caro o tenemos alternativas? Bueno, tenemos que reconocer que hoy en día, ¿verdad?, los precios de los alimentos han subido sustancialmente, pero también tenemos alternativas. Número 1 es la temporada, comprar alimentos que estén en temporada y primordialmente apoyar, ¿verdad?, los alimentos que son cosechados. Si tiene algún agricultor cerca, pues hay muchos alimentos nutritivos que los agricultores venden, pues entonces explorar esa opción. Hay alimentos que son enlatados, hay alimentos que son congelados. Por ejemplo, uno de los mitos más grandes que yo veo con los pacientes es que no pueden comprar frutas y vegetales congelados y viven solos y entonces se les daña, no quieren comprarlo, pues mira, no los voy a comprar porque se me va a dañar y voy a botar ese dinero. Sí se pueden comprar frutas y vegetales congelados y en ocasiones hasta son un poquito más económicos, ¿verdad?, que los que son frescos. Otro mito bien grande es que todo tiene que ser orgánico y este tema es bien controversial, pero yo prefiero que la persona consuma las frutas y vegetales, aunque sean convencionales, a que no me las consuma porque no puede costear lo orgánico. Lo orgánico realmente, pues eso es un tema, ¿verdad?, bastante grande, pero yo no me dejo llevar por el logo de orgánico. Yo siempre me dejo llevar por la calidad del alimento y obviamente el procesamiento, etiquetados nutricionales, etcétera. Si desea usted como persona, ¿verdad?, lo desea comprar, genial, no hay problema, pero si hay un presupuesto un poquito limitado, convencional, no hay problema alguno. Y lo que se ha hablado es que, bueno, ese proceso de lavar los vegetales, enjuagar las frutas, que eso pues ayuda a reducir lo que sea eso, pesticidas o cualquier otro. No, y aunque sean orgánicos, tienen que lavarlo. Exacto, hay que lavarlo. Porque como de hay pesticidas que se utilizan. Exactamente. Eso también es otro detalle. Que sean naturales, a veces tienen que utilizar un poco más para que sean efectivos y no conocemos los efectos secundarios como se conocen en el convencional, porque el convencional lleva mucho tiempo, la agricultura convencional. También puede haber contaminación si esa finca, ¿verdad?, donde se está sembrando está cerca de la convencional de la orgánica, puede entonces también haber contaminación por el aire. Exacto. Así que ser precavidos, lavar nuestros vegetales y nuestras frutas, cual sea la que sea nuestra preferencia, así que eso es bien importante. Hay estudios que han demostrado que la inseguridad alimentaria está vinculada con hábitos alimenticios que no son los más adecuados. ¿Qué recomendaciones podrías darnos para identificar que tal vez un paciente está pasando por esta situación y cómo atenderla mejor? Pues, ¿verdad? Para los profesionales de la salud es bien importante conocer, ¿verdad?, la situación en casa, si es que el paciente está pasando por situación de hambruna, hacerle esas preguntas. Muchas veces los pacientes también, ¿verdad?, su cuadro en términos de los diagnósticos sigue empeorando y no necesariamente tenemos que regañar al paciente o hacerlo sentir mal. Tenemos que seguir indagando qué es lo que está pasando en casa, cuáles son los alimentos que estás comprando, cómo es un día suyo de comida. Y entonces por ahí es que podemos entonces comenzar a brindar recomendaciones y típicamente el paciente dice pues que esos alimentos son más costosos, no puedo, tengo un presupuesto, que eso también, ¿verdad? Lamentablemente la inseguridad alimentaria aumenta el riesgo de condiciones crónicas porque el paciente trata de comprar alimentos menos costosos y típicamente son menos nutritivos. Ahora bien, hay alimentos que no tienen un costo bastante elevado como lo son las habichuelas, las legumbres, el arroz, todo ese tipo de productos, ¿verdad?, se pueden comprar y como mencioné previamente, tal vez orientar al paciente que si los productos o los alimentos son de temporada, típicamente son menos costosos. Para finalizar nuestra conversación, que ha estado súper interesante, me gustaría que entonces recapitulemos en cuáles son, ¿verdad? Has mencionado muchas recomendaciones fantásticas, pero si quisiéramos enfocarnos en esas, ¿verdad?, esos puntos claves que tú les quieras decir tanto a los pacientes como a los médicos que nos están escuchando para cómo podemos manejar nuestras enfermedades crónicas con mejor alimentación, cómo podemos tener mejor calidad de vida con mejor alimentación. Lo más importante es establecer metas realistas. Ese es el primer paso. Tanto el paciente como el médico, ¿verdad?, como el profesional de la salud debería evaluar al paciente y debería ver cuáles son las metas realistas para esa persona. No es lo mismo una persona que a lo mejor tenga un trabajo full time, pero no sea madre, no sea las madres solteras que típicamente tienen menos tiempo o que tengan 2 y 3 trabajos, el tiempo disponible que tengan para hacer diferentes modificaciones en el estilo de vida. Así que hablar con el paciente, ¿verdad?, verificar cuáles son esos retos que el paciente está presentando y entonces empezar por esa línea. La ingesta de agua es sumamente importante. Si le dices al paciente tienes que comer más proteína, tienes que comer más fibra, pero no tomas una cantidad adecuada de agua, el riesgo de estreñimiento va a aumentar. Entonces dice, pero es que yo estoy comiendo fibra, proteína y no estoy evacuando.
tienes que beber agua y tienes que caminar, tienes que hacer ejercicio y hacer movimiento, que ese es el otro punto. Entonces, ¿cuánto movimiento estamos haciendo? La mayoría de los trabajos hoy en día son sedentarios. Esa es la realidad. Entonces tenemos que combatir, ¿verdad? El estar tan sedentarios tanto tiempo con hacer actividad física. ¿No te gusta hacer ejercicio? No tienes que escoger el mismo ejercicio todos los días. Hasta poner una canción en la casa y bailarla con la familia es movimiento. Así que también lo que es el manejo de estrés, el descanso, los carbohidratos, tratar de cambiarlos que no sean refinados, tratar de que la gran mayoría sean complejos, añadir en vez de quitar, ¿verdad? Ese enfoque, cómo podemos quitarle el protagonismo a alimentos refinados, altos en grasa, fritos y dárselo a los alimentos de origen vegetal, mínimamente procesados, sin procesar. Eliminar el consumo de jugos, aunque sean 100% natural, yo prefiero la fruta blenderizada porque estás comiendo la fibra. Así que por ahí, ¿verdad? Puedo seguir con los consejos, pero yo creo que eso es de los más importantes y claro está, obviamente el consumo de alcohol, el cigarrillo, pues tratar de limitarlo lo más posible. Gracias a la licenciada Rubí Mendoza por acompañarnos y compartir con nosotros información práctica y accesible. Hoy aprendimos que la nutrición es mucho más que dietas estrictas. Es una herramienta poderosa para manejar enfermedades crónicas y mejorar la calidad de vida. Gracias por habernos acompañado en este episodio. Este espacio es para ustedes, profesionales de la salud y comunidad que nos sigue. Les invitamos a darle like, compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales. También pueden visitar paralasaludpublica.org, donde encontrarán recursos gratuitos y descargables para apoyar su trabajo y bienestar. Nos vemos en el próximo episodio.